Hola a todos, soy Kelex, y ya llegaron los nuevos estrenos anime temporada verano 2019. Estoy seguro que ya tienen una lista infinita de animes por ver, pero aún así, yo reafirmo mi deber de youtuber informándoles esta gran lista de animes de todos modos. Pero no se preocupen, estoy seguro que varios animes de esta lista les encantará. Empecemos. En esta temporada se estrena la segunda temporada de Danmachi, y no me hagan decir el nombre oficial porque si no este video se alargará 2 horas más, y estoy seguro que quieres algo breve, ¿verdad? Este anime tiene muchos seguidores desde que se estrenó su primera temporada ya en el año 2017, y estoy seguro que muchos extrañaban a la loli pechugona más que a la serie en sí. Y a mí no me engañan, ustedes solo quieren ver a Hestia haciendo el baile de lavado de dientes. Bueno, Danmachi llegará pronto, así que paciencia y buen humor. Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou. Este es uno de los animes más esperados de la temporada. Originalmente, el anime se tenía que estrenar en abril de este año, pero se tomó la decisión de retrasarlo. En esta historia, conoceremos a Hajime Nagumo, que es un otaku promedio de 17 años. Sin embargo, su vida cambia totalmente cuando él y el resto de su clase son convocados a un mundo de fantasía. Ellos son tratados como héroes y tienen la tarea de salvar a la raza humana de la extinción total. Pero lo que debería haber sido el sueño húmedo de cualquier otaku, rápidamente se convierte en una pesadilla. Mientras que el resto de su clase es bendecido con poderes divinos, Hajime se convierte en un Synergist, los cuales son personas que solo tienen una habilidad de transmutación. Y debido a esto, Hajime es ridiculizado y acosado por sus compañeros de clase por ser débil. ¿Será capaz de sobrevivir en este peligroso mundo de monstruos y demonios? Al ver esta sinopsis, me vino a la mente inmediatamente el anime Tate no Yusha. ¿Llegará a superarlo? Ya lo veremos. Pero sea cual sea el caso, este anime lo veré sin lugar a dudas. Lord El Meyoi 2 Sei no Jikenbo Rai Zeppelin Grace Note. Este anime es oficialmente parte de la saga de Fate. Yo soy de los pocos que aún no se pone al día con esta saga, así que no puedo hablarles mucho al respecto. Pero supongo que si está relacionado con Fate, debe estar muy interesante. Creo. Dr. Stone, Senku y Tayu son dos amigos que son estudiantes de preparatoria. El primero de ellos es un genio del club de química, mientras el otro es un grandulón musculoso y estúpido. Después de 5 largos años, Tayu por fin ha decidido declararle su amor a Yuzuriha, una chica de la cual está enamorado. Pero un segundo antes de que lo haga, toda la humanidad se convierte instantáneamente en piedra por causas desconocidas. Después de 3689 años y 158 días, Tayu finalmente emerge de la piedra y vuelve a la normalidad. Aunque solo para descubrir que el resto de la humanidad sigue convertido en piedra. ¿Cómo logrará sobrevivir en este mundo post-apocalíptico? Este anime es de género acción, aventura, ciencia ficción y shonen. Y según me he informado, el objetivo de los personajes después de despertar de su petrificación será reconstruir la civilización desde sus cimientos y tratar de alcanzar el mismo desarrollo tecnológico que había antes de la catástrofe. He escuchado buenas críticas de este anime, así que lo apuntaré en mi lista infinita de animes por ver. Ensemble Stars. Este anime gira en torno a una academia privada para idols masculinos. Esta academia cuenta con un largo historial de alumnos que han alcanzado el éxito. La protagonista del anime será una chica que se transfiere a la academia por circunstancias especiales, convirtiéndose así en la única alumna femenina. Esta adaptación
está inspirada en un juego de móviles del mismo nombre y es de género musical. El compositor será Tatsuya Kato, persona encargada también de animes como Free y Shokugeki no Souma. Me gusta el género musical, pero ¿qué tan bueno estará? Ya lo veremos. Quinta temporada de Senki Seishou Symphoyear. Este anime tenía que salir en la temporada primavera 2019, pero se retrasó debido a causas desconocidas. Mahou-sama Retri. Este anime gira en torno a Akira Ono, un chico normal que trabaja en una compañía que gestiona cierto conocido juego online. Él mismo suele jugar bastante dicho juego con su propio personaje, al cual llamó Mahou. Pero un día, al entrar al juego, acaba transportándose al mundo del juego, personificándose en el personaje con el que él jugaba. Allí conocerá a una chica con una sola pierna con la que irá de aventuras. Pero como él es un señor demonio, varios países y doncellas sagradas acuden a buscarlo para matarlo. Debido a esto, los problemas le persiguen vaya a donde vaya. Este anime es claramente un isekai. No sé si será bueno o malo, ya me lo dirán los lectores de manga en los comentarios. Pero, ¿te imaginas una temporada donde no haya isekais? Dicen que cuando llegue ese día, los otakus dominarán el mundo, habrá paz mundial y los haters desaparecerán de la tierra. ¿Será eso cierto? Nunca lo sabremos. Tercera temporada de Starmie, anime de género música, comedia y recuentos de la vida. Dumbbell Nan Kilo Moteru. En este anime conoceremos a Hibiki Sakura, una chica de preparatoria que ama comer, o sea, come todo el día. Pero un día se da cuenta de que está empezando a engordar, así que decide seguir una dieta para estar delgada en las vacaciones de verano, como todas lo hacen. Pero le es imposible hacer ejercicio sola. Es entonces cuando Hibiki se encuentra con un gimnasio de entrenamiento cerca de su casa, y una vez dentro del gimnasio, conoce a la hermosa y carismática presidenta del consejo estudiantil llamada Akemi Soryun. Es en ese momento cuando Hibiki se adentra en el agradable mundo del entrenamiento con pesas. Este anime será de temática deportiva, donde nos mostrarán cómo hacer ejercicios correctamente, pero tendrá su toque de comedia y ecchi. Si eres una chica o un chico que quiere bajar de peso, puede que este anime te funcione, pero lo más probable es que no. Pero no está mal intentarlo, ¿verdad? Continuemos. Kochouki Wakaki Nobunaga. Este será un anime original, donde adaptarán estética y audazmente la vida de Oda Nobunaga, su adolescencia, su época de caudillo y su rivalidad con su hermano menor llamado Nobuyuki. Para los que no saben quién fue Oda Nobunaga, les informo que él existió y era un señor feudal, una de las figuras más importantes y controvertidas de la historia de Japón, y era conocido como el rey demonio del sexto cielo. ¿Por qué lo llamaban así? Tendrás que ver el anime para saber más al respecto, o leer su biografía en Wikipedia, pero no creo que nadie quiera leer 20 páginas, así que solo nos queda esperar el anime. Araburu Kisetsu no Otome Domoyo. Este anime nos presenta a un grupo de chicas del club de literatura que quieren romper el hielo entre ellas para así conocerse mucho más y mejor. Para ello, entre todas proponen la siguiente pregunta: ¿qué cosa quieren hacer antes de morir? Y una de las chicas dice SEXO. Postdata, lo deletreo porque YouTube está cada vez más exigente y no quiero ver morir en mi video, compréndanme por favor, continuemos. El torbellino desatado por esa palabra empuja a cada una de estas chicas con diferentes orígenes y personalidades a sus propios caminos torpes, divertidos, dolorosos y emocionales hacia la edad adulta. Este anime no es de género ecchi por si te lo estás imaginando, es de género romance, vida diaria y drama.
También tiene un toque de comedia donde usan la inocencia de los protagonistas al hablar de estos temas. En este anime se hablará abiertamente de temas de adultos, pero sin llegar al punto de ser obsceno. Tengo el presentimiento de que será un buen anime, y yo nunca me equivoco. Bueno, casi nunca. Copcraft. Hace 15 años, una puerta hiperespacial desconocida se abrió sobre el Océano Pacífico. Más allá de esa puerta se encuentra Retos en Mani, un extraño mundo alternativo habitado por hadas y demonios. Debido a esto existe una ciudad llamada San Teresa donde viven más de 2 millones de inmigrantes de ambos mundos. En esta ciudad el crimen está presente, drogas, prostitución y tráfico de armas. El detective Kei Matoba y la caballero del mundo alternativo llamada Tirana son dos detectives del departamento de policía de la ciudad de San Teresa que hacen frente a estos crímenes atroces. Este anime es la adaptación de una novela ligera y se centrará en el género acción y policial. Por lo pronto, su animación me ha gustado y espero que su historia también sea así de buena. SD Gundam World Sangoku Suiketsuden. Este anime de género acción, histórico y mecha será un spin-off de la franquicia Gundam. No conozco mucho acerca de esta franquicia, así que dudo mucho que lo llegue a ver. Granban. Este anime tiene lugar en un mundo que hace mucho tiempo contó con la existencia de magia, pero hoy en día esa habilidad se está perdiendo y cada vez son menos los que pueden usarla. La historia comienza cuando la estudiante de escuela de preparatoria llamada Magenzu Kohinata se encuentra con Shigetsu Ernesta Fukami, quien ha llegado a Japón desde Alemania en una noche de luna llena. No se sabe mucho al respecto sobre este anime, ya que es original, pero lo que sí les puedo decir es que el director, como también el encargado del diseño de personajes, son los mismos que participaron en Re:Zero, y pues creo que es motivo suficiente para darle una oportunidad en esta temporada que se viene. Sounan Desuka. Debido a un accidente aéreo, un grupo de chicas de secundaria pasarán la primavera en una isla desierta. En ese lugar no hay nada, así que tienen que hacerlo todo. En este anime se verá cómo este grupo de chicas de secundaria tratarán de sobrevivir comiendo cangrejos ermitaños, construyendo trampas, comiendo cigarras y muchas cosas más. Un anime de supervivencia que a primera vista parece interesante, pero eso ya lo sabremos cuando se estrene. Enen no Shouboutai. Tokio se encuentra bajo un extraño fenómeno. La gente sin motivo alguno y sin previo aviso se comienza a quemar de la nada. Debido a esto, existe la Brigada Antiincendios, el cual es un equipo a cargo de mantener a raya este particular fenómeno. Según puedo ver y entender, es que las personas se queman de la nada y luego enloquecen y se vuelven agresivas. Aquí es donde entra la Brigada Antiincendios, que pelean con estas personas hasta apagar el fuego que los envuelve. Y lo que me acabo de enterar es que el protagonista está en busca de un fuego desconocido que mató a su familia hace 12 años. Un anime de género acción, ciencia ficción y shounen. Un dato importante es que este anime fue creado por el mismo creador del anime Soul Eater. Naka no Hito Genome. Iride Akatsuki es un popular streamer de videojuegos. Un día, él desbloquea un contenido oculto del videojuego llamado Naka no Hito Genome, y ese contenido oculto del videojuego resultó ser un juego en la vida real. Pronto despierta y descubre que lo han raptado y llevado a un lugar extraño junto con otros jugadores. Cada jugador está especializado en un tipo de juego, como juegos de lucha, de puzzles y muchas otras cosas más. De pronto, aparece un profesor con cabeza de alpaca y les explica que están ahí para participar en un juego muy especial. ¿Podrán estos jugadores profesionales superar el juego que se les presentará y regresar a sus vidas diarias? No sé ustedes, pero si tiene que ver con profesionales de los juegos encerrados en un juego en la vida real, con el objetivo de lograr una meta,
el cual tienen que lograrlo todos juntos, aplicando sus más avanzadas estrategias de juegos para ganar. Estoy seguro que me encantará. Apuntado en mi lista sin lugar a dudas. Tejina Senpai. El protagonista masculino de esta historia descubre que su escuela lo obliga a unirse a un club. Durante su búsqueda, encuentra a Tejina Senpai intentando hacer trucos de magia en su salón de clases. Sin embargo, Tejina tiene un gran miedo escénico cuando tiene delante un público que la ve. Debido a esto, se pondrá muy nerviosa y todo le saldrá mal. Y como consecuencia de esto, se crearán momentos divertidos y suculentos. Este anime será de género escolar, comedia, pero sobre todo será un anime ecchi. Los momentos vergonzosos y divertidos estarán a la orden del día. Si eres un seguidor de este género, este anime es para ti. Yo también lo agregaré a mi lista, ya que la magia y el ecchi hacen una combinación perfecta. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Katsute Kami Data Kemono Tachie. Durante una guerra civil que enfrentó al norte contra el sur, los del norte fueron superados en números, así que utilizaron magia oscura para crear monstruos supersoldados llamados encarnados. Ahora que la guerra ha terminado, esas bestias sagradas deben aprender a abrirse camino en una sociedad pacífica o enfrentarse a la muerte a manos de un cazador de bestias. Nancy Schwal-Bancroft, la hija de un encarnado, viaja en búsqueda de venganza por su padre que fue asesinado por un hombre de capucha blanca. Una vez que se encuentra con este hombre, descubre una dura verdad. Este anime me ha enganchado desde que leí de qué trataba, de género shounen y fantasía. Estoy seguro que será uno de los mejores de la próxima temporada, a menos que no sepan aprovechar su historia debidamente. Three Knights. Un nuevo estudiante llamado Akira se integra al club de rugby. Sus compañeros le aconsejan que se aleje de un chico llamado Riku, ya que es una persona que solía amar este deporte, pero un día lo abandonó porque no tenía una buena condición física. Sin embargo, Akira no hace caso a esta advertencia y se interesa más por Riku. Debido a esto, la pasión que tenía Riku por el rugby regresa cada vez más y más. Juntos formarán una gran táctica y tratarán de llegar a la cima de este deporte. Este anime, aunque parezca un yaoi, no lo es para nada. Es un Spokon hecho y derecho. Me da curiosidad saber cuáles son esas tácticas asombrosas que harán. Así que veré sus primeros capítulos para ver si logra convencerme. Y ya se viene Toharu Kagaku no Accelerator, y estoy seguro que muchos de ustedes están esperando este anime. Yo estoy seguro que la veré, ya que Accelerator es uno de mis personajes favoritos de este anime. Y sí señores, ya llegó la segunda temporada de Karakai Youso no Takagi-san, y estoy seguro que me encantará tanto como su primera temporada. Un anime purificador de almas que te recomiendo que lo veas. Vinland Saga. En una fría región de Islandia vive Thorfinn junto a sus padres y su hermana. Pero un día, el padre de Thorfinn, llamado Thors, desafía las leyes vikingas y huye de ese lugar debido a la sangrienta vida que están llevando. Al ser descubierto, es perseguido por un mercenario de nombre Askeladd, el cual logra alcanzarlos. Es aquí donde el padre de Thorfinn sacrifica su vida para que el resto de su familia pueda huir. Desde aquel instante, Thorfinn jura vengarse por la muerte de su padre. Este anime se ve muy interesante y sangriento, ya que el protagonista tendrá que matar a muchas personas para que en algún momento enfrente al asesino de su padre. Tendrá 24 episodios, así que espero que sea bueno. Tsuyou Kougeki ga Sentai Kougeki de Nikai Kougeki no Okasan Wasuki Desuka. Este anime nos cuenta la historia de Masato Ozuki, un estudiante que inesperadamente se transporta a un mundo de magia y fantasía, pero para su sorpresa, él no es el único que fue transportado a ese mundo, ya que su madre también termina transportada a este mundo. Este hecho resulta al principio un inconveniente para el protagonista, ya que su madre siempre interfiere cuando trata de hablar con chicas de este mundo. Pero también tiene una gran ventaja,
ya que resulta que su madre es bastante útil en este nuevo mundo, además de ser muy fuerte. Este anime Isekai es único en su tipo, ya que nunca había visto que transportaran a un mundo de fantasía a un protagonista con su madre. Pero bueno, este anime definitivamente lo veré, ya que quiero saber cómo desarrollará este detalle de tener una madre que no te dejará crear tu harem. O sea, un Isekai es el sinónimo de harem, pero ya veremos. Estoy seguro que estará entretenido. Kawaikeraba Hentai Demo Suki Ninate Kuremasu Ka. Después de limpiar la sala del club de caligrafía, Kiryu Keiki encuentra una carta de amor dirigida a él en el escritorio del club. Ansioso por la posibilidad de que finalmente conseguirá una novia, abre el sobre, solo para encontrar las palabras me gustas, junto con un par de pantsus del remitente. Con solo estas pantsus como pista, Keiki reduce las posibles candidatas a 4 chicas que lo ayudaron a limpiar la sala del club ese mismo día. Tokihara Sayuki, la perezosa presidenta de tercer año del club de caligrafía. Koga Yuika, miembro del comité de biblioteca. Nanjou Mao, amiga de Keiki. Y finalmente, Kiryu Mizuha, la hermana pequeña de Keiki. Este anime es relativamente el ecchi de la temporada. En pocas palabras, es un Nisekoi versión pervertida, o algo así. Un anime que veré para ver si logra convencerme. Espero que no tenga tanta censura. Kanata no Astra. Estamos en el año 2061, donde los viajes espaciales ya son posibles, durante el cual los estudiantes de la preparatoria Carrot se embarcan en su campamento planetario. Sin embargo, poco después de que el grupo llegara a su sitio destinado de campamento planetario, una misteriosa e imprevista esfera luminosa envuelve a sus 9 miembros hacia el espacio exterior, alejándolos a 5200 años luz de su planeta de origen. Para su suerte, encuentran una nave espacial no tripulada cerca de ellos. Los estudiantes deberán mantenerse fuertes, administrar sus recursos limitados y permanecer unidos en la oscuridad del espacio, para que todos puedan sobrevivir a su largo y probablemente peligroso camino de regreso a casa. Este anime es de género acción, ciencia ficción, shounen y espacial. Me da curiosidad saber qué rumbo tomará este anime. Le daré su prueba de 3 capítulos. Uchi no kono tama naraba ore wa moshikashitara mahou mo taoseru kamo shirenai. Dale es un aventurero calculador y habilidoso que se ha hecho un buen nombre entre la comunidad de aventureros pese a su juventud. Un día, en un trabajo de cazar monstruos en la zona más profunda del bosque, se encuentra con una niña demonio abandonada. Incapaz de abandonarla allí a su suerte, Dale se la lleva consigo a casa y la convierte en su hija adoptiva. Demonio o no, la Tina es una chica encantadora y adorable que hace que Dale se convierta en padre casi a tiempo completo. Pero, ¿qué hacía la niña sola en el bosque? ¿Y por qué porta la marca que la delata como una criminal? Este anime es bueno y muy kawaii. Definitivamente te dará diabetes al terminar de verlo, por la gran dulzura que tiene. Definitivamente la veré, ya que escuché muy pero muy buenas críticas de este anime. Jiben. La historia de la banda juvenil se centra en Ritsuka, que toca la guitarra pero ha perdido el interés en el instrumento. Un día se encuentra con Mafuyu, que tiene una guitarra rota. Ritsuka de mala gana comienza a reparar la guitarra y de casualidad lo escucha cantar. Esto deja una profunda impresión en él, una impresión que acabará convirtiéndose en amor. Este anime es de género yaoi y definitivamente esto es una alegría para todas las fujoshis del mundo. He escuchado buenas críticas de este anime, así que si consumes este género, este es un anime que deberías ver. Ben, Bella y Belo son monstruos humanoides que luchan por la justicia. Ellos viven entre los humanos y los protegen del mal. Los tres se encuentran excluidos tanto de los humanos como de otros monstruos humanoides, pero los tres continúan luchando con la esperanza de que algún día se conviertan en humanos. Este anime es un clásico de aventuras sobrenaturales que se transmitió por primera vez en 1968, y este se suma a los tantos remakes que le han hecho a este anime.
Yoshikousei no Mudazukai. La historia la protagonizan tres chicas bastante peculiares: Tanaka, apodado idiota por sus bajas calificaciones; Kikuchi, apodada Ota por su obsesión con el yaoi; y Saginomiya, apodada Robot por ser una genio de primer nivel, pero no tiene emociones. Juntas viven sus vidas diarias desperdiciando el tiempo y la juventud. Siento que este anime será parecido a Asobi Asobase, pero con menos intensidad. Aún así le daré una oportunidad, ya que la buena comedia es uno de mis géneros favoritos. Machikado Masoku. Este anime está protagonizado por Yuko Yoshida, una chica de 15 años que un día se despierta teniendo poderes demoníacos y con la misión de derrotar a las Mahou Shoujo de su ciudad. Pero desafortunadamente, aunque ahora tenga cuernos y cola, en realidad sigue siendo menos poderosa que cualquier chica ordinaria. Este anime es de género magia y comedia. Se podría decir que es un anime de Mahou Shoujos, pero inverso, ya que la protagonista se vuelve una demonio y tiene que luchar contra las Mahous. En conclusión, este es un anime de comedia que no me perderé por nada del mundo. Re-Stage Dream Days. Este anime está protagonizado por Mana Shikimiya, que tiene la meta de salir vencedora en el Prince Stage, el cual es una competición que determina quién es la mejor idol de secundaria de todo Japón. Este es un anime de idols, donde las lolis estarán a la orden del día, algo así como Love Live, pero con chicas de primer año de secundaria. Y en esta temporada se estrena la segunda temporada de Quanshi Gaoshou. Segunda temporada de Mo Dao Sushi. Netflix nos trae su adaptación de Los Caballeros del Zodiaco, que tendrán 12 capítulos. Kengan Ashura. El gladiador clandestino Tokita Aoma lucha para el magnate Nogi Hideki, que apuesta a grandes acuerdos según el resultado de sus duelos brutales. No sé mucho de este anime, así que solo me queda esperar a que se estrene. Isekai Cheat Magician. Taichi Nishimura y Rin Azuma son unos estudiantes de secundaria que desaparecieron en un rayo de luz. Cuando volvieron en sí, los dos ya estaban en un mundo de espada y fantasía. Siguiendo las sugerencias de los aventureros de la zona, se dirigen hacia un gremio. En ese lugar, los dos descubren que poseen una magia increíblemente poderosa. Este anime Isekai no es nada especial a simple vista, pero ya veremos si logra sobresalir en esta temporada. El 9 de julio se estrenará la OVA del anime Tensei Shitara Slime Dataken. El 9 de julio se estrenarán dos OVAs del anime Majimoji Rurumo Kanketsu Gen. La película de Kono Subarashi Sekai ni Shukufuku wo Kurenai Densetsu se estrenará el 30 de agosto. Tenki no Ko. La historia de esta película gira en torno a Hodaka, un estudiante de secundaria que abandona su hogar en una isla aislada para mudarse a Tokio. Él vive sus días en aislamiento hasta que finalmente encuentra un trabajo como escritor en una sombría revista desconocida. Pero desde que comenzó en su nuevo empleo, el clima ha sido lluvioso día tras día. En un rincón de la concurrida ciudad, Hodaka se encuentra con una joven llamada Hina, una chica con una vida alegre que posee cierto poder: detener la lluvia y despejar el cielo. Esta película fue creada por Makoto Shinkai, creador también de Kimi no Na wa, así que estoy seguro que será un éxito. Se estrenará el 19 de julio. La película número 14 de One Piece se estrenará el 9 de agosto.
Free Road to the World Yume se estrenará el 5 de julio. Hello World. Esta película estará a cargo del director de Sword Art Online. Se deja entrever que existirán viajes en el tiempo. También se dice que será una historia que nadie se imagina, basada en alguien que busca encontrarse a sí mismo. En pocas palabras, será una historia de amor de ciencia ficción innovadora, pero tradicional. No sé ustedes, pero yo la veré ya que siento que será un éxito. Y se estrenará el 20 de septiembre. Y bueno, eso fue todo por este video. Espero que ya hayan hecho su lista de animes por ver en esta temporada que viene. Realizar este video me tomó mucho tiempo, pero ha valido cada maldito segundo, ya que les pude informar adecuadamente cada uno de los estrenos que se va a realizar en esta temporada. Dale like, comenta y suscríbete para mucho más contenido. Hago tops, recomendaciones de animes, noticias y mucho más. Nos vemos y hasta la próxima.